Liudmila paseaba de nuevo por el apartamento, observando a su alrededor con asombro. ¿Todo aquello le pertenecía ahora? Con los ojos cerrados, la mujer sonrió ante la amplia y luminosa cocina, un auténtico reino de acero reluciente y los electrodomésticos más avanzados. Mientras colocaba el pollo en el horno, Liudmila recordó que a Kolenka no le gustaba esperar al llegar a casa del trabajo. Su esposo solía sentarse a cenar sin demora, y sus rutinas no permitían cambios en los horarios, al menos hasta hace poco, cuando la familia de Liuda y él se unieron. Kolya residía en una estructura que no se asemejaba en nada a los típicos y viejos edificios de Khrushchev. Así es. Durante su vida, es probable que solo disfrutara de las noches, ya que el esposo y la esposa pasaban la mayor parte del día trabajando y no tenían la oportunidad de relajarse juntos frente al televisor para comunicarse. Estos cónyuges llevaban años casados, un tiempo considerable para conocerse a fondo, descubriendo tanto lo positivo como lo negativo desde que Luda comenzó su primer año en el Instituto Local de Ingeniería Mecánica. Kolya se encontraba en el último tramo de su tercer año de estudios en tecnología química, cuando de repente todo cambió entre ellos. En un principio, nuestra comunicación era puramente amistosa. Juntas explorábamos la biblioteca y de vez en cuando nos aventurábamos a una discoteca en la Casa de la Cultura. Fue entonces cuando nuestra relación dio un giro. Kolya se destacaba por su cuidado excepcional hacia todas las chicas del dormitorio, despertando la envidia de todas. Con facilidad, sorprendía al público matutino con un ramo de flores en mano antes de desaparecer rápidamente para llegar puntual a sus compromisos educativos. Después de clase, la esperaba a la salida de la universidad con un paraguas, previendo la lluvia que comenzó durante el almuerzo y que la había dejado sin protección. Sin dudarlo, la llevó directamente a un acogedor café. Tras recibir un bolso para complacer a su novia, todo era belleza y bondad en la vida de Luda y Kolya, quienes se enamoraron profundamente. Aunque había días difíciles, si el bolso llegaba tarde, algo común en aquel entonces, la pareja disfrutaba pasear tomados de la mano por las calles durante horas. En invierno, cuando el frío era insoportable, se refugiaban en un autobús circular, recorriéndolo de punta a punta. Juntos en esos años, Ivo Nikolai propuso que la gente se casara en el primer verano de su relación. A pesar de estar profundamente enamorada de un joven apuesto, la chica no aceptó. Más bien, no rechazó la propuesta, sino que señaló que no tenían un lugar donde vivir. Luda era muy sencilla, y su humilde familia no tenía riquezas que heredar. Por lo tanto, los hijos de Luda no serían una carga para ellos, según el casamentero VM. Liudmila se esforzó mucho y mostró una inclinación natural hacia las ciencias exactas y naturales, lo que le permitió inscribirse en la universidad tras terminar la escuela. A lo largo de su vida, su madre no pudo costearle una boda ni proporcionarle un hogar, por lo que Liudmila se mantuvo independiente y no dependió de sus padres. La familia además de su hijo Nikolai, también contaba con una hija menor, Natasa, de la cual se enamoró. Los padres de ambos tenían empleos estables y bien remunerados. En líneas generales, se presentaban más opciones y un apartamento con 3 habitaciones, pero la madre de Nikolai fue clara desde el principio con su hijo y su pareja, no había espacio para una joven familia. Ellos, con su hija, también necesitaban un lugar. Por lo tanto, les ofreció una habitación en el segundo piso. Nosotros estamos en la tercera, Nata. ¿Cómo podríamos convivir todos juntos en medio de tanta gente? No, no funcionará de esa manera. Aunque debes considerarlo, si das a luz como Natasa con los llantos de tu bebé, recuerda decir no, no y no una vez más. Ya eres adulto, reflexiona por ti mismo. Luda quería comunicarle esto a la futura suegra y al bebé. Sin duda, no ocurrirá pronto, pero la mujer no comprendió realmente, simplemente concluyó que su hijo estaba ansioso por casarse, eso es evidente, pero van a apoyar a su hija, no hay objeción para ellos. La hija luego rechazó a Kolya y decidieron que primero se recuperarían y luego discutirían sobre la familia. Por supuesto, Nikolai no estaba contento con esa decisión para su amada, pero ¿a dónde iría? También comprendió que si no tenía un lugar donde vivir, entonces ¿para qué esta familia? Correcto, dice Luda, primero hay que levantarse y luego crear un hogar juntos, naturalmente. Recién graduado, Nikolai se encontraba en un momento de abundantes oportunidades. Con el tiempo justo para explorar nuevas direcciones, decidió unirse al equipo del laboratorio meteorológico de una empresa sólida que logró mantenerse a flote incluso en los complicados años 90. Mientras tanto, Liudmila no se quedó atrás, trabajando a tiempo parcial. Poco a poco, ella realizará pruebas, creará diseños y redactará un curso con rapidez,
asegurándose así un ingreso adicional. Las madres también se dedicaron a cuidarse y a invertir en sí mismas poco a poco. En este momento, la niña desconocía el significado de vestirse con elegancia o de ir al mar, pero ahora sus anhelos se han materializado. Nikolai anhelaba con fervor formar una familia. Sus padres le comunicaron de forma críptica que ya era hora de que volara del cálido nido. Sí, y no estaría de más desocupar la habitación de Natasa, la más amplia con una terraza para él y su padre, sería suficiente para ambos, mientras que la otra, más pequeña, quedaría libre a partir de la tercera. Se erigirá un amplio salón destinado a que la familia entera se reúna allí al caer la noche, para disfrutar de una taza de té y charlar placenteramente. Kolya sentía que no encajaba en la noción de familia, ya que parecían querer apartarlo de allí para tomar una bebida rápida. A pesar de la insistencia, no profirió ni una sola mala palabra y solicitó un empleo que le permitiera alojarse en un acogedor hostal familiar. La compañía incluso podría enorgullecerse de ofrecer dicho alojamiento a sus empleados, y poco después le asignaron a Kolya una habitación de metros con cocina y baño en el piso de Liuda y Nikolai. Los jóvenes firmaron el contrato matrimonial sin destacarse en la boda, actuaron con serenidad y sinceridad, lo más importante es que quedaron satisfechos consigo mismos. La madre de la novia les obsequió todo lo que pudo, un juego de vajilla y ropa de cama para su nuevo hogar, como un juez experimentado, todo será siempre útil. Por otro lado, Nova, el yerno, sorprendió con un regalo adicional que su suegra había preparado, 2 boletos para el teatro, con el propósito de que la pareja disfrute y comparta momentos en un ambiente intelectualmente enriquecedor. Luda, por más que estuvieran sumamente contentos con el teatro, ¿verdad? Esto indicaba que recién en ese momento se mudaban del teatro y conseguían su propio espacio. La primera acción de Lyudmila fue familiarizarse con las mujeres del edificio y entablar amistad con ellas para la joven, lo que derivó en diversas ventajas agradables. Los vecinos podían cuidar sus ollas en la cocina si ella necesitaba ausentarse. Desde las estufas de la habitación, podía recordarles que debían cambiar la ropa de cama, no las reprendían mucho por pequeñas infracciones de las normas, en resumen. Hallaron una forma de comunicarse y se apoyaron mutuamente en todo lo posible. De esta manera, Luda podía atender a sus hijos. Al regresar a casa después de un largo día de trabajo, Nikolai era recibido con una cena deliciosa y caliente, lo que le permitía relajarse y sentarse a la mesa de inmediato. Luda, siempre creativa en la cocina, prefería cocinar fresco y rara vez dejaba sobras para el día siguiente. En su habitación, el viejo frigorífico de segunda mano cumplía su función sin problemas. Nikolai encontraba en estos pequeños detalles un reconfortante equilibrio entre su exigente jornada laboral y la calidez de su hogar. Prepara alimentos recién hechos en vez de exponerte a la posibilidad de ser intoxicado. Kolya no se sentía abrumado por las tareas domésticas. No era preciso intervenir, ya que Luda solía regresar de la universidad temprano y sus horarios variaban constantemente. Al llegar, todo estaba listo, la ropa colgada, la comida preparada, la limpieza realizada. Era una escena de belleza más que de vida, pero tenían lo necesario para llevar una existencia modesta y apacible. No era necesario restar importancia al empleo a tiempo parcial de Lyudmila, la joven se esforzaba al máximo para contribuir al presupuesto familiar con su salario. Lo más reconfortante era que en su pequeña familia cada uno se ocupaba de sus propias responsabilidades, lo que les brindaba armonía. Cuando Lyudmila completó sus estudios universitarios, todo transcurrió sin contratiempos ni complicaciones. Una vez finalizados sus estudios, la pareja se encontró ante la incógnita de que vendría a continuación. Nikolai abogaba por la idea de formar una familia, pero su esposa, de manera inesperada, no compartía la misma opinión. ¿Y qué pasó con nuestro querido Prim? Pues bien, vivió en un espacio reducido y abarrotado, una situación que no desearía ni a mi propio hijo. Colaboremos un tanto y encontraremos la manera de resolver nuestra situación de vivienda. Una solución sólida y bien fundamentada nos permitirá obtener un empleo. Un empleo tan lucrativo pero exigente, que implica no solo desplazarse en viajes de negocios con equipos sofisticados, sino también trabajar en turnos rotativos, ya sea de día o de noche. A pesar de las dificultades, Nikolai consideraba que podía obtener ingresos rápidamente desde la comodidad de su hogar. ¿Para qué discutir con su esposa si entendía que una habitación pequeña en un dormitorio distaba mucho de lo que deseaba para su hijo? Y así, de manera fortuita, Lyudmila se encontraba en una encrucijada. La tarde está llegando a su fin. Además de afrontar este desafiante empleo, la joven logró conseguir un pequeño trabajo a tiempo parcial.
Liuda guardaba cuidadosamente todo el dinero que ganaba en una esquina especial del apartamento, y siempre que podía, animaba a Nikolai a contribuir a esta reserva. Comprendía que era crucial para ambos poder adquirir una vivienda lo antes posible. El joven, acostumbrado a un nivel de confort superior, no se sentía a gusto en el albergue donde se encontraban temporalmente. A pesar de contar con un apartamento con ciertas comodidades, no alcanzaba el nivel de confort que anhelaban. Por ello, Lyudmila y Nikolai continuaron su vida juntos. Con gran esfuerzo, guardaron dinero para sí mismos, evitando adquirir cualquier artículo adicional. En rebaja, Luda decidió llevarlos de vacaciones, sin embargo, no pudieron viajar en ningún momento durante ese lapso. En resumen, cada céntimo gratuito fue invertido para hacer realidad su sueño lo más pronto posible. Con el paso de los años, Luda ha realizado varios viajes de negocios importantes y ahora considera cuidarlos, ya que su sueño de adquirir una vivienda está a punto de concretarse. Resulta que han ahorrado casi lo suficiente para comprar un amplio apartamento en el centro, algo que no esperaban. Conservar uno durante un largo periodo de tiempo sería necesario, pero un apartamento pequeño o de una sola habitación en un edificio de la era de Khrushchev, si se encontraba en las afueras, se convertía en una meta fácil, completamente alcanzable y realista para ellos. Así, con ese logro, podían empezar a pensar en tener hijos. Liuda anhelaba ser madre y al regresar a casa del trabajo, descubrió que la caja de zapatos donde guardaba el dinero que ganaba con esfuerzo estaba casi vacía, salvo por unos cuantos billetes de $1 en la parte inferior. Sin dejar rastro alguno. Durante más de 3 años, ha estado trabajando incansablemente y sufriendo noches de insomnio. Sin embargo, surge la incógnita, ¿qué ha sucedido con el dinero? Una cantidad considerable no desaparecerá mágicamente de la caja cuando Nikolai regrese a casa, visiblemente perturbado y con lágrimas en los ojos. Su esposa lo aguardaba con gesto sombrío, y el interrogatorio se convirtió en un cruel instrumento de tortura al enfrentarse a la caja de zapatos vacía. A pesar de que el joven no lo negó, se rumorea que había dinero involucrado, pero él lo entregó, como harían unos padres amorosos. Todo porque Natasha anhelaba un automóvil para desplazarse con comodidad a la universidad, en lugar de depender del autobús. Pero ¿de dónde podrían haber obtenido una suma tan considerable de dinero de forma repentina? Únicamente mi hermano mayor. Sin embargo, la gente no debe inquietarse, se comprometieron a devolverlo en partes. No depositaré mi confianza en mi familia, ya que soy el hermano mayor y tengo la capacidad de obsequiar un automóvil a una joven. Ahora contigo no funcionará, ya que Luda actuó sin reflexionar, simplemente empacó sus pertenencias y se mudó con su madre. Previamente, le reveló a Nikolai todo lo que pensaba sobre él, algo que él no deseaba, involucrarse con el hijo de su madre. Contrajo matrimonio con un hombre maduro. No obstante, si hubiese obtenido esa cantidad de dinero, habría dado pie a una conversación más interesante. A pesar de tener la oportunidad de hablar, ella se negó rotundamente. Aunque se encontraba en casa, decidió resistir, manteniendo su postura firme. Ignorando las súplicas de su esposo Nikolai durante una semana, finalmente cedió ante la insistencia de Luda en el automóvil de su hermana. Sin embargo, impuso una condición clara, no involucrar a ninguno de sus padres en asuntos económicos. Las familias y en general la gente saben menos, duermen profundamente. Nikolai se comprometió a no mencionar más que él y su esposa tenían dinero guardado para algo. También se dio cuenta de que lo trataban un tanto injustamente, ya que los adultos no podían ayudar, pero sí entender lo que le pedían a su hijo, no sus finanzas personales y las que principalmente ganaba su esposa. Sin embargo, después de una discusión, ¿para qué enfurecerse? Lo pasado, pasado está. En todo caso, es posible. No regreses en este momento. Luda comenzó a prestar más atención a lo que deja en casa y a la cantidad, incluyendo todo el dinero que poseen. Los objetos fueron armados y ella los inspeccionó minuciosamente cada vez que tuvo la oportunidad entre los superiores. Gracias al segundo empleo de Nikolai, la cantidad necesaria no se había acumulado durante mucho tiempo. Ambos esposos recibieron a Kolya con entusiasmo, dada la gran carga laboral. Liuda, debido a un horario irregular y numerosas tareas en viajes, cuando el valor de la vivienda casi estaba cubierto, volvió a examinar detenidamente los apartamentos en ese momento. Los precios habían aumentado considerablemente y ya no tenía años o más, para ser más exactos, recientemente Lyudmila. Al cumplir años, la posibilidad de quedar embarazada era una preocupación urgente y latente para ella. Sin embargo, se negaba a traer un hijo al mundo en un refugio, por convicción.
Liudmila estaba decidida a esforzarse más y confiaba en que, al final, tendría los recursos necesarios para planear la llegada de un bebé después de años de sacrificios y viajes agotadores. Tras años de arduo trabajo, Liudmila y Nikolai lograron juntar suficiente dinero para adquirir un pequeño apartamento en las afueras, situado en una zona residencial apartada y poco acogedora de la ciudad. Los suministros de transporte fueron prometidos para el futuro, incluyendo la construcción de una línea de trolebuses en la zona. A pesar de que solo circulaban minibuses poco comunes y taxis costosos hasta el momento, Liuda y Kolya estaban contentos de ser los dueños de su nuevo apartamento. Aunque la adquisición no fue perfecta, decidieron renovar todo lo que pudieran. De esta manera, podrían invitar a Liudmila a visitarlos en cualquier momento, ya sea entre semana o en días festivos, aunque de forma irregular. Ahora se encontraba sola, llevando a cabo una agenda repleta de incontables viajes de negocios. El anhelo consiste en obtener ingresos para realizar arreglos y facilitar el permiso de maternidad. La madre de una joven observó la situación en la familia de su hija y le aconsejó varias veces a Liudmila, su hija, que no era el momento adecuado para trabajar. Le instó a quedarse en casa y cuidar a los niños, mientras Nikolai Nevermin se encarga de ganar lo necesario. De lo contrario, serás la única que labore, según lo que puedo apreciar. Luda comprendió que había algo de verdad en ello. Las palabras de su madre no fueron tomadas en cuenta en lo más mínimo, a pesar de que ya había expresado su opinión a los cónyuges antes de iniciar la conversación. Después de su turno, siempre recibía una enérgica reprimenda. En una familia contemporánea, no es el varón el que trae el dinero a casa, sino aquel que triunfa. Yo también me esfuerzo y aporto ingresos al hogar. El cochecito familiar. Liudmila cuestionaba si aún era necesario aguardar hasta que ya no fuera viable concebir debido a su edad. Sí, y la necesidad de entender al niño, que es más que suficiente, hay que aprovecharla mientras esté presente. Aunque no se sabe si tendrá éxito, en cuanto ella empezó a compartir todos sus pensamientos con su esposo, él comenzó a actuar. Ella estaba muy molesta con ella, notó que era necesario renovar por completo las cañerías, incluyendo el tubo ascendente, y también cambiar el cableado en todo el apartamento. ¿Sabes el costo de todo esto? Tú estabas fuera de viaje como de costumbre, apoyando a nuestra familia, y sin meter la pata. Si no presionas un poco a Ludesmir con las palabras correctas, nada saldrá bien. Debes alquilar un lugar hermoso y adecuado para vivir. La madre de Nikolai también estaba encantada con la idea de tener nietos, expresándoselo a su nuera de manera directa y sin rodeos. El bebé pertenece a tu hija, a tus nietos y a tu esposa, una perra. Por lo tanto, no esperes que vaya a destrozar a mi hijo para satisfacerte. Observaré si necesitas dar a luz. Sin embargo, algo ocurrió que llenó de temor a Liudmila. Quedó embarazada y habría compartido la noticia con mi esposo, ya que llevaban mucho tiempo juntos y finalmente podían empezar a planificar una nueva etapa en su relación. Además de la familia, lo que ocurrió fue totalmente distinto. Nikolai no solo no se alegró con la noticia, sino que también culpó a su esposa de haber organizado todo a propósito para él. Provocar su enojo y forzarlo a arar sin enderezar la espalda ni contemplar el paisaje nevado. Me encargaré de lavar estos pantalones en casa mientras esté de baja por maternidad. ¿Qué es esto? Estás viviendo en una era obsoleta. ¿Por qué debo estar obligada a sostenerte? De ninguna manera. Nikolai, por lo tanto, en este momento ella se dispone a interrumpir el embarazo y más adelante, una vez recuperados, podrán dar la bienvenida al tan anhelado bebé. Pero eso será en el futuro, por ahora debemos esforzarnos por construir ese bello horizonte por venir. Es urgente que llegues lo más pronto posible, ya que Luda no pudo resistirse a la decisión, sin pedirle a Kolya que cambiara de opinión, y Versus también insistió en el aborto, acompañando a su esposa de la mano para aliviarles de este incómodo problema. A pesar de las lágrimas de Liudmila, Nikolai la acompañó a la clínica y aguardó afuera, como si estuviera presente. Con el fin de evitar su huida, en cuanto la mujer volvió al trabajo, emprendió otro viaje de negocios. Una vez más, evitó encontrarse con ella y compartió cama con otro hombre, pero, misteriosamente, ella no se marchó. ¿Por qué? Simplemente no pudo. Es probable que Luda esté reflexionando detenidamente sobre esta cuestión,
ya que aún guarda sentimientos por él, lo que hace difícil creer que Kolya no los tenga. Al estar en proximidad, le resultaba imposible llevar a cabo esa acción, lo que prolongó una vez más los años de melancolía en los que Luda se enamoró de Dega en contadas ocasiones. Antes solía quedarse en casa, pero ahora ha evolucionado y ha cambiado la forma en que maneja los gastos. Por ejemplo, una joven ha comenzado a contribuir con una cantidad específica para los gastos de su madre, a pesar de que Nikolai se sintió molesta por ello. Los suegros siguen siendo una presencia en el mundo, mientras que el esposo no duda en aportar una suma mensual para los gastos de sus acaudalados padres o de su hermana, que ya ha dado a luz al hijo de un desconocido y lo está criando como madre soltera. Nikolai está completamente sorprendida por esta situación. En una ocasión, ideó excusas variadas, mencionando que Natasa atravesaba dificultades y que saldaría la deuda más adelante, o que sus padres requerían nuevos electrodomésticos o incluso una urgente visita al hospital. Sin embargo, en realidad, no había indicios de necesidades apremiantes en ese lugar. Luda estaba molesta con su esposo y, por ello, apartó una parte de ese dinero y se lo entregó a su madre como respaldo económico para su hija. Con el paso de los años, Lyudmila se había acostumbrado a vivir de la manera en que lo hacía. Cuando visitó su hogar, adquirió los electrodomésticos necesarios y pudo planificar para la llegada del bebé. Al aceptar las palabras de su esposo con entusiasmo, Luda consideró que quizás Nikolai había madurado y se había transformado en un padre. Posiblemente había leído sobre este fenómeno en una revista femenina, donde se explicaba cómo los hombres modernos a menudo experimentan este cambio. Ahora, Kolya estaba listo para abrazar el futuro bebé con amor y cuidado. Juntos, comenzaron con ilusión el camino para convertirse en padres. Lyudmila se estableció en su ciudad, renunciando a los largos viajes de negocios para dedicar más tiempo a crear un hogar acogedor. A pesar de que pasaron los años, lamentablemente, no lograron concebir. La mujer, al ver que no avanzaban en el asunto, sintió que el tiempo se le escapaba y decidió actuar. Con urgencia, debía iniciar el examen, mientras Nikolai rechazaba firmemente la idea de ser responsable de la infertilidad familiar. Fuiste tú quien solicitó el aborto. Ahora te toca a ti encontrar la solución, expresó. La hermana de otra Natasa, Kolya, enfurecida, comenzó a urdir un plan para intervenir en su vida personal de manera astuta. Mientras disfrutaba de extensas reuniones con caballeros, el joven pariente de su esposo comenzó a frecuentar su morada con mayor frecuencia. Luda fue la única dispuesta a hacerse cargo del niño, ya que el resto de la familia no mostraba interés. Con sutileza y cuidado, trató de comunicar su descontento a su esposo por la presencia constante de un niño desconocido en su hogar. Sin embargo, en lugar de recurrir a críticas hirientes, lo confrontó de manera indirecta, recordándole sus responsabilidades domésticas y la presencia del hijo de Natasa en la casa. No he recibido más noticias sobre si te ha devorado. De lo contrario, te marcharás de aquí como un elegante cisne blanco. Lyudmila captó que su esposo, enfadado, expresaba sus verdaderos pensamientos. Planeaba compartir un apartamento con ella, considerándolo suyo por completo. No hizo falta indagar mucho tiempo sobre las razones, ya que lo escuchó directamente de su madre. El astuto suegro le recordó a Nikolai que el hombre es el líder de la familia. No importa quién sea el titular de algo. Evita que tu esposa tome el control, así evitarás que te domine. Para Lyudmila, resultó amargo y ofensivo escuchar que una mujer debía ser sumisa a su esposo. Él la presionaba para que ganara dinero y comprara un apartamento, a pesar de que ya estaba realizando un trabajo difícil y desagradable. Además, le recordaba constantemente la deuda que tenía con sus padres. De repente, todo se vino abajo cuando su cuñada, suegra y suegro comenzaron a exigirle que devolviera el dinero prestado, tachándola de ingrata y estúpida. Le decían que una mujer inteligente simplemente se mantendría en silencio para evitar que su esposo fuera desalojado del apartamento. Lyudmila se sentía perdida, como si no existiera desde su infancia. Con un carácter estridente y apacible, la madre era idéntica a su hija. De hecho, poco a poco estaba empezando a ceder terreno, y la hija notó que pronto su madre podría necesitar ayuda en las labores del hogar y en la rutina diaria. Año tras año, Lyudmila seguía siendo tratada. Aunque el evento no fue el mejor, el hombre pensaba que, dado que Luda misma había tenido un aborto en el pasado, ella se haría cargo de las consecuencias. Sin embargo, sus sobornos eran efectivos porque era un hombre de escritorio. De alguna manera, todo comenzó a salirse de control. Hubo contratiempos, después Lyudmila Viktorovna olvidó realizar una tarea y posteriormente, inexplicablemente, no revisó ni siquiera confundió algo.
Le resultaba complicado desempeñarse en sus labores, recibir atención médica, asistir a su madre y demás responsabilidades. Al mismo tiempo, anhelaba apoyo, asistencia y palabras reconfortantes, pero no obtuvo nada a cambio. Incluso parecía que Kolya la trataba de manera más hostil precisamente porque ya no aportaba tanto dinero al hogar al no viajar más por negocios, como si fuera culpable de algo ante él, como si la decisión de quedarse en casa y someterse a tratamiento hubiera sido suya. Teniendo la oportunidad de darle un hijo, Nikolai parecía haber borrado esa posibilidad de su mente de forma mágica, sustituyendo su propia opinión por la de su hermana y su madre, quienes no veían con buenos ojos a Liuda. Después de todo, era Kolya quien llevaba las riendas. A veces, Lyudmila lamentaba profundamente no vivir ya en aquel humilde albergue, donde, a pesar de las incomodidades, su relación con su esposo era armoniosa. ¿Cómo habían llegado ella y Kolya a distanciarse tanto? ¿Era esto reversible? ¿Qué consejo le dio la madre a la joven? Simplemente abandona a tu esposo y busca a alguien nuevo. Además, ella no es una carga. Encontrará una nueva vida para dejar atrás, pero Lyudmila estaba convencida de que nunca abandonaría a Nikolai. No puedes tratarla de esa manera. Sin embargo, con el tiempo, la madre de Lyudmila se volvió más vieja y frágil. A pesar de ser más joven que la suegra de Kolya, debido a su arduo trabajo y las difíciles pruebas que enfrentó a lo largo de su vida, envejeció prematuramente. Necesitaba medicamentos costosos y ya no podía trabajar. Comenzó a recibir una pensión y se quedó en casa, como ella misma explicó. Se distanció de la morada materna para aguardar la llegada de sus nietos, al mismo tiempo que se encargaba de saldar las deudas de su humilde morada y brindar su apoyo. Acto seguido, se dirigió a la tienda y adquirió un paquete repleto de alegría para su madre, además de procurar los medicamentos en la farmacia, costeándolos y obsequiándoselos a su progenitora. Incluso, se encargaba de abonar las facturas con una muestra de gratitud, intentando corresponder, como una hija ejemplar, a la bondad que recibía de ella. Sin embargo, Kolya, como era de esperar, no lo apreció y comenzó a cuestionar el destino de cierta cantidad de dinero del presupuesto familiar cada mes. La cantidad no es demasiado relevante, pero tampoco es insignificante, es una cantidad decente, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que se recaudará en ese lugar en un año. Lyudmila no sé. Se inquietó y rechazó la idea, explicando que está apoyando a su madre. Ya que no es joven y no puede trabajar más para ella, ¿qué tipo de pensión existe? Solo lágrimas. A pesar de todo, recibió una reprimenda severa de su esposo que la hizo sentir muy incómoda por un momento. Desde que su madre se convirtió en parte de nuestra familia, la alimentamos y cuidamos, porque todas ustedes madres. Exhausto, esta conducta no es aceptable en nuestra familia. Por favor, detente de inmediato, de lo contrario, tendrás que enfrentarte a mí y a tu madre. Ahora, deja que el anciano continúe con su labor. Lyudmila comprendió claramente que su esposo estaba equivocado, ya que había vertido una cantidad mucho mayor sobre sus padres y hermana de lo que había dado una madre soltera. Además, si no manejas tu salario con transparencia y no lo tienes en tus manos, en lugar de eso, te lo dan todo, entonces no se puede determinar quién eres realmente. En ese lugar se descubre quién gasta cuánto, y luego, por primera vez, surgen individuos que, si se me permite expresarlo así, se rebelan en una rebelión contra lo establecido. La familia Nikolai, soy yo quien obtiene ingresos, expresó con indiferencia, y tengo la libertad de elegir en qué gastarlos. Dale el dinero a tu madre. ¿Por qué no puedo dárselo a Kolenka? Te ruego que resuelvas este asunto de una vez por todas. Sin embargo, a Nikolai le resultaba imposible callarse. Durante años, se había acostumbrado a que todo el dinero ganado por su esposa quedara a su disposición, dejándola con escaso control sobre sus propios gastos. Él se negaba a compartir este poder financiero en la familia, lo que con el tiempo se volvía cada vez más complicado. No solo no lograban engañar a sus hijos a medida que crecían, sino que tampoco. Cuando sus familiares la señalaron por ello, su suegra arremetió contra la joven, la insultó y proclamó ante su esposo que una mujer sin descendencia es como un páramo. Los hombres se marchan tarde porque, según ellos, la esencia de la existencia radica en dejar descendencia. Entonces, ¿qué tipo de descendientes podrían surgir? La cuñada de Natasa también se aparta de la norma, no se ha sentado con un compañero de manera permanente y lo ha reflexionado detenidamente. Debido a la presencia de su propio hijo, se comenta que los hombres no muestran interés en cuidar a los hijos de otros, ya que prefieren que el niño pase más tiempo con sus padres.
En ocasiones, incluso al tener un nuevo compromiso y al salir de casa, era imprescindible velar por Lyudmila a diario. Nadie se preocupaba por consultar si la joven deseaba esto o si tenía otros planes, todo debido a que nadie la requería. Kolya, al vivir con ella de forma tan inapropiada en todos los aspectos, le estaba haciendo un gran favor. Lyudmila seguía asistiendo a su madre en secreto para todos. Cada vez tenía menos tiempo para ser una buena hija, ya que debía cuidar al sobrino de su esposo, mientras Nikolai no se esforzaba en dedicarle tiempo al niño. Luda fue culpada por mencionar que aún se consideraba labor de mujeres permitirle trabajar, sin embargo, la mujer logró encontrar un breve momento para idear algunas excusas y así visitar a su madre. Necesitaba conectarse con un ser querido que le brindara la sensación de calma, confiabilidad y felicidad que nadie más, excepto su madre, podía ofrecerle. El apartamento que Nikolai y Lyudmila habían conseguido con tanto esfuerzo no estaba en la mejor ubicación, en una zona muy apartada. Dado que no tenía éxito con sus hijos, Kolya comenzó a insistir. Con el objetivo de que su esposa pudiera retomar sus viajes de negocios para generar ingresos y así poder expandirse y mudarse, él solía mencionar con frecuencia lo reducido del apartamento de una sola habitación, resaltando la increíble acústica del lugar, la zona tranquila más adecuada para jubilados y cuestionando en general el tipo de vida que llevaban, incluso cuando salían a pasear por el centro. Logró persuadir a su esposa de que aún eran relativamente jóvenes y que quizás podrían replantearse sus planes más adelante. Muchas parejas felices en su vejez no tienen descendencia, lo cual es algo común. Para evitar futuros problemas, es necesario dedicar tiempo a cuidar a Gilles, pensó Luda, quien coincidió con Kolya en que vender este apartamento y adquirir uno nuevo por una suma específica resultaría beneficioso y práctico. Anhelaba vivir en una residencia moderna y bien equipada, con ascensores y un portero, en lugar de una antigua con una pequeña cocina y un calentador de agua a gas. En definitiva, deseaba disfrutar de todo lo que estuviera a su alcance. Por supuesto, como una persona contemporánea, no deseaba tener que reincorporarse al trabajo como si estuviera cumpliendo una condena laboral. No obstante, ¿qué opciones quedan? Quizás la suegra tenga razón al ser tildada de una flor sin semilla. Si la crianza de los niños no resulta, es preferible no desperdiciar el tiempo y buscar ingresos para adquirir una vivienda mientras se presente la oportunidad, de lo contrario, su negocio cerrará de forma impredecible y no podrá viajar de manera más rentable. Kodirov Nikolai instó a su esposa a tomar la elección adecuada con prontitud. Según él, ella se marcharía velozmente. Durante un viaje de trabajo, Lyudmila percibió que Kolya estaba ansioso porque ella terminara de empacar sus cosas. Al recoger sus pertenencias y abandonar el apartamento, su actitud la hirió, aunque en términos de beneficios, tiene razón, es crucial actuar mientras haya oportunidad, de lo contrario será tarde, según su perspectiva. Según los cálculos de la joven, solo requería una suma modesta para declarar. Claro, tendría que dedicar años de trabajo en horarios poco convencionales en el apartamento. Sin embargo, ya está lista. Lleva mucho tiempo familiarizada con esta situación. Sin embargo, cada mil que gana la acerca más a la posibilidad de habitar en una residencia bien distribuida y en una ubicación privilegiada. ¿Es acaso factible este sueño? La auténtica felicidad no residía en el éxito profesional de Lyudmila, a pesar de que junto a Nikolai lograron destacar en su campo laboral. A pesar de su avanzada edad, Lyudmila se destacaba por su experiencia y respeto entre sus colegas y subordinados. Aunque su posición podía considerarse privilegiada, ella solo anhelaba la compañía de su familia y la posibilidad de tener otro hijo con su esposo. Sí, la madre también es empática, pero está enfocada en su profesión. Me inclino a no edificar con excesivo entusiasmo, pero la vida no siempre se desenvuelve según nuestros deseos. Lyudmila tuvo la oportunidad de constatar y vivir esta realidad de primera mano durante sus viajes de negocios. Siempre le concedían un día libre cada 1 o 2 meses. En esos momentos, anhelaba regresar a casa y disfrutar de la calidez de su madre, el apoyo de su esposo y la compañía de sus colegas. Deseaba sumergirse en su zona de confort habitual por un tiempo. Sin embargo, esta vez las cosas tomaron un rumbo inesperado. Sin ni siquiera deshacer su equipaje, el sobrino juguetón y ágil de su esposo cayó en sus brazos. Al pedirle a Kolya que cuidara al niño mientras ella preparaba un informe, Liuda recibió una respuesta inesperada y desagradable. ¿Por qué debo hacer tu trabajo? ¿Qué opinas de esto? Cuando te ausentaste por motivos laborales, adquiriste regalos para mí y para la familia en general. Lyudmila se percató de que cada uno de tus viajes tiene un impacto en la relación de su esposo con su suegra y cuñada.
En este momento, las palabras de Natasa cobraron un valor excepcional. A pesar de su relevancia, a menudo eran pasadas por alto. No había interlocutores dispuestos a escucharla. Sin embargo, al día siguiente, al adentrarse en el apartamento, se dirigió hacia la niña. Cuando fue a recoger a su hijo, no pudo evitar criticar a su nuera. Se preguntaba quién debería acompañar a Stasik, su esposo, un hombre de la esfera industrial o ella misma. Consideraba si debía sugerirle que emprendiera un viaje de negocios como solía hacer, para así traer dinero a casa. En un flamante apartamento, ella anhelaba recorrer ciudades, habitar en alquileres modestos, esforzarse por ahorrar en su dieta para llevar algo más que su sueldo a casa. Ahora, Natasa la reprende por ello, y Luda comprende que sin la aprobación y orientación de su madre, no se atrevería a tomar decisiones por sí misma. Todo gira en torno a la suegra. Lyudmila se mofó de ella a través de su hija, con sutileza. El niño cuenta con una madre viva y saludable, y también con un padre, por así decirlo. Natasa se acercó a ella con entusiasmo, como si estuviera aguardando una confesión inesperada. Su hermano expresó gratitud por poder cuidarla sin la carga de hijos, considerándolos como algo superfluo. A pesar de no reprenderla, lo hacía con un sentimiento de agradecimiento, alimentándola y tolerándola sin distanciarse. Sorprendentemente, resultó que Nikolai la estaba alimentando. Para evitar que los vecinos escucharan la discusión, ella optó por el silencio en los pasillos y simplemente cerró la puerta. La joven abrió la puerta y, al entrar al pasillo, se desplomó en el suelo y rompió en llanto, inclinando la cabeza hacia abajo. Manos arriba, ¿hasta cuándo resistirá esto? ¿Qué es lo que impide que termine, con su carácter afable? Kolya nunca la respaldó ante su familia, ya que creía que tenían razón. Debido a tu mera existencia, tu madre te ha recordado en varias ocasiones en público que tu valor no debe ser menospreciado. Lo primordial es el hijo, ya que los parientes consanguíneos son los más cercanos. Puedes tener múltiples esposas, pero solo tienes una madre y una hermana, y eso es lo que realmente importa. Valoro que Lyudmila haya tenido algo que expresar sobre este asunto, donde su esposo estaba siendo despojado de dinero con excusas, pero Nikolai nunca abordó el tema y lo consideró perfectamente normal. Era costumbre para él que su esposa estuviera lista para la cena antes de que él regresara del trabajo, debiendo preparar algo especial. A Nikolai no toleraba recibir algo simple y poco exigente en casa. Él creía que a los hombres les gustaba disfrutar de una buena comida, por lo que debía asegurarse de que él quisiera sentarse a la mesa. De manera gradual, Lyudmila fue comprendiendo que durante sus viajes de negocio se sentía más tranquila, ya que nadie la presionaba y ella se limitaba a cumplir con sus responsabilidades laborales de acuerdo con su contrato, además de recibir un salario bastante generoso. En este contexto, nunca se sabe qué le pedirán ni cuánto dinero le quitarán, pero ahora, sin dudarlo, decidió no entregarle a Kolya la cantidad total, sino que la depositó en una cuenta especial en el banco a la que su esposo tiene acceso. Al principio, Nikolai se mostró enérgico e incluso grosero. Se rebeló ante esta situación al haber perdido la única herramienta crucial para influir en su esposa. Sin embargo, Lyudmila estaba convencida de que las cosas solo podían ser de esa manera y no de otra. Otro día, rememoraba con claridad la historia que marcó el inicio de su vida en familia. Todo el dinero ganado con esfuerzo se invirtió en un coche para amantes de la velocidad. No había margen para errores, por lo que Kolya se sumó a la tarea de generar ingresos, mientras su madre y hermana menor confiaban en Luda para administrar los fondos obtenidos. Además, seguía en la búsqueda de un nuevo apartamento. Kolya enfrentó obstáculos al no tener control sobre los ingresos de su esposa, por lo que se esforzó al máximo por cambiar esta situación. A pesar de sus intentos, Lyudmila pronto se convenció de que tenía razón en cuanto a las finanzas familiares. Una noche inesperada, Natasa llegó a la casa de Lyudmila con una cinta métrica en mano, midiendo las paredes y aberturas del departamento. A pesar de la confusión, la pregunta sobre sus acciones quedó sin respuesta en sus labios. Con Nikolai ausente, no había duda sobre cada palabra que Natasa pronunciaba. Rita decidirá comunicarle esto a su esposo. No obstante, es preferible aguardar un momento para que quede claro el motivo detrás de sus acciones y sus objetivos. Mientras tanto, Natalia completó de forma eficaz y sencilla todas las tareas pendientes, registrando los resultados en un cuaderno especial. Se acomodó en la cocina con una taza de té y un panecillo recién horneado para la llegada de Nikolai del trabajo, sin perder ni un instante, como era su costumbre. Siempre llevaba consigo una cinta métrica y una libreta en sus visitas.
Cuando Kolya regresó del trabajo, se dirigió a lavarse las manos antes de reunirse en la cocina con su esposa y su hermana. Tras el típico intercambio de preguntas cotidianas sobre cómo había ido el día, Natasa finalmente empezó a conversar sobre lo que realmente le apasionaba a Lyudmila. Fue entonces cuando la joven se sorprendió, imaginando cómo Natalia hablaba con tranquilidad, como si fuera algo completamente natural. Sin embargo, Lyudmila tendría que ingeniárselas en la cocina. Quiero deshacerme de estos utensilios antiguos y adquirir algo más moderno y práctico. Espero que mi hermano me eche una mano y me haga un buen regalo de inauguración. Lyudmila intentó disimular su interés en el tema, pero al final resultó evidente. Este apartamento pertenecía a Kolya. Tenía la intención de regalársela a mi hermana para que la disfrutara, pero ¿qué hay de sus planes de vender esta casa sin venderla? Seguramente no tendrán suficiente para adquirir algo decente en una zona privilegiada, como habían imaginado durante todos estos años, reflexionó Nikolai de alguna manera. Encogió los hombros con desinterés y continuó saboreando espaguetis a la carbonara. Incluso a Lyudmila le pareció que a su esposo no le preocupaba mucho esta cuestión, pero Natasa no se dio por vencida. Intentó que su hermano debatiera con ella todo lo que quisiera sobre este apartamento. Finalmente, se tomó la decisión, preguntando a Lyudmila qué estaba esperando para averiguar qué estaba sucediendo. En realidad, esto es lo que ocurre cuando logramos superar esta cita. Pronto tendrás que dirigirte a la escuela en tu área de residencia para evitar tener que manejar por toda la ciudad o lidiar con la congestión. Enseguida, Nikolai le lanzó a Lyudmila una mirada excepcionalmente amigable y le preguntó con una voz suave y sosegada, que ella no había escuchado en mucho tiempo. ¿Cuándo crees que podremos mudarnos, cariño? Quiero decir, ¿cuándo lograremos finalmente conseguir un nuevo apartamento? La mujer joven. Sin embargo, ¿qué se puede decir si no tenía intención de cuidar a su hermana y? El sobrino del esposo residía en la localidad. No concuerda con su estatus ofrecer regalos de tal índole. Aunque se suponga que el apartamento sigue perteneciendo a la familia, es evidente y comprensible que no habrá forma de evitarlo estando en buena salud. Por lo tanto, desde su perspectiva, resultaba más conveniente rechazar de inmediato, incluso cruzar el umbral no era una opción. Estábamos contemplando la venta de este apartamento, mencionó con la mayor serenidad posible. Al no poder soportar más la carga de los viajes de negocio sin aliviar la tensión de su espalda, decidió vender el arado, informar sobre sus adquisiciones y luego actuar. Kolya se dirigió a él de forma poco convencional al decirle que lo comprara. Con paciencia, al igual que se haría con un niño pequeño, Lyudmila se percató de la situación. Oh, yo también he estado acumulando algo durante todos estos años. Claro que sí, y ahora puedes obtener a crédito la parte restante de la hipoteca. Con una excelente tasa de interés, no será necesario vender este modesto apartamento en las afueras, pero estaremos allí para ayudar. Natasa y su hijo nunca lograrán ganar lo suficiente para adquirir su propia vivienda. Firmar un préstamo hipotecario y liquidar el saldo con prontitud usando nuestros ingresos no representa ningún inconveniente, tal como habíamos convenido. Lyudmila captó rápidamente la situación y, por supuesto, lo aclaró con una sonrisa. Mis ingresos no representan un problema para mí. Por lo tanto, Kolya, ¿qué porcentaje planeas informar? Nikolai se dio cuenta de que su enfoque no logró calmar la desconfianza de su esposa. Es momento de presionar a Lyudmila, aprovechando que está en minoría aquí, ya que su hermana Kolya está de su lado. Comenzó a argumentar que en las familias de alta calidad es común brindarse apoyo mutuo. Ellos no son solo una familia buena, sino excelente. Esto implica que no puede vivir cómodamente sabiendo que su propia hermana reside con sus padres y no puede mejorar su situación. En la toma de decisiones sobre quién heredará la casa, la esposa asume una gran responsabilidad, a pesar de que el esposo sea considerado el líder de la familia y tenga derecho a participar en dicha elección. Natasa y su hijo Stas tienen el derecho de tomar sus propias decisiones sobre este apartamento. Si algo no les agrada, nadie les impedirá actuar. Sin embargo, es preferible encontrar soluciones de manera serena y apacible. En caso de necesidad, podrán resolver la situación sin necesidad de vender el apartamento. Natasa está dispuesta a trabajar un poco más si es necesario, y Stas también colaborará en lo que pueda. Registra toda la información posible. Por lo tanto, no hay motivo para alarmarse. Lyudmila escuchó a su esposo sin comprender cómo actuar, sintiendo disgusto al observar a Natasa asintiendo como un títere, aceptando cada palabra de su hermano, aunque no tuviera un hermano así. Incluso si apoyara a mi hermana en lugar de a mi esposa,
es probable que ella también estuviera de acuerdo. No, no sería capaz de hacerlo. La madre le inculcó la lección de que es preferible trabajar arduamente y ganar dinero de forma honesta, en lugar de tomar lo que no le pertenece a los demás y actuar de manera deshonesta. Las lágrimas de dolor y odio de alguien hicieron que Luda sonriera ante sus pensamientos. Se dio cuenta de que su esposo y su destreza aguardaban su respuesta. Con calma, expresó, de este hogar no nos iremos, guste o no a alguien más. Mañana, Kolya y yo revisaremos nuestros ahorros y veremos que no son tantos como crees. Extender la hipoteca por más años no parece una idea sensata, ¿verdad? ¿Qué opinas? Así que la pregunta queda resuelta, ¿viviremos en condiciones normales o todo seguirá igual, sin cambios? Vamos a adquirirlo. Natasha exhaló con frustración, se levantó de la mesa y se apresuró por el pasillo arrastrando la rueca. Dirigió una mirada a su esposa, se dio la vuelta con enojo y abandonó la cocina. Lyudmila se quedó completamente sola. Ya no estaba segura de si había tomado la decisión correcta. Quizás no debió insistir tanto en la venta del apartamento, después de todo, ella también se había acostumbrado a él tras tantos años. Efectivamente, hasta el momento nadie lograba traspasar la propiedad a Natasha. Es posible que, al seguir sus deseos, logren vender la casa y saldar la deuda. Así, las deudas con el banco Luda se reflejaron en la brillante superficie del frigorífico, aparentemente como una simple vista, pero aún bastante agotadas de la rutina, una dama de acero inoxidable, como en un espejo encantado, vio sus bordes doblados, su boca, las líneas entre las cejas, los hombros caídos, es lo que verdaderamente anhelaba cuando se unió a Kolya en matrimonio. ¿Por qué permite que Natasha interfiera de esta manera y por qué aún no ha silenciado a esta intrusa que se entromete con su hermano? Olvidando que en realidad ya está comprometida. Lyudmila, la esposa, comenzó a recoger la mesa con calma, colocando los platos en el fregadero. Anhelaba que la cocina de su nuevo hogar fuera lo suficientemente espaciosa como para albergar un lavavajillas, algo que no pudo tener en su estudio durante sus viajes de negocios. Desde entonces, este electrodoméstico se había vuelto un objeto de deseo para ella. Lo más conveniente era que tenía el control de todas las cartas, vendería en el apartamento y no tenía que dudar, se lo había ganado. Disfruta de una vida confortable y luego observa con optimismo, todo saldrá bien con el bebé. En su sueño, Luda visualizó que ella y Kolinko tendrían su propio hijo, mientras Natasha ya no lo tendría. Lamentaba que Natasha fuera su única alma gemela, pero al menos él se encargaría de cuidar a su sobrino. A pesar de que su esposa no podía concebir, confiaba en que la llegada del niño traería mejoras a sus vidas. La paciencia es clave en la vida de Luda y Nikolai, ya que todo llegará en su momento. Operará con precisión, sin embargo, la semilla de la incertidumbre se arrastraba en el interior de la mujer, resistiéndose a rendirse. ¿Es posible alcanzar la dicha en el ámbito familiar? En un lugar donde el marido ignora a su esposa y solo busca complacer los innumerables caprichos de su hermana, y aún así exclama, ¡qué exigentes son!, ella se ve obligada a arar sin enderezar la espalda, todo porque su cuñada comparte el mismo apartamento de 3 habitaciones con sus padres. La armonía no sería posible si colocara cuidadosamente algo cerca del fregadero. La mujer escuchó lo que ocurría en la habitación a la que su esposo se retiró tras una discusión, y llegó a la conclusión de que Nikolai ya se estaba yendo a la cama para madrugar al día siguiente. Con el primer rayo de sol, Lyudmila decidió partir. Conocedora como una esposa sabia y experimentada, decidió dejar descansar en paz a su marido y dedicarse un tiempo para sí misma. Con la mente tranquila, se sumergió en su computadora portátil y comenzó a explorar sitios de publicidad gratuita y agencias inmobiliarias. Utilizando los filtros de búsqueda, seleccionó las características ideales para su futuro hogar. Visualizaba un apartamento con al menos 2 o incluso 3 dormitorios, una amplia cocina, una terraza o un balcón privado, preferiblemente sin vecinos arriba, en un edificio con no más de unos pocos años de antigüedad. La mujer se encontraba inmersa en un ensueño sin percatarse, completamente absorbida por las múltiples opciones que se presentaban a los adinerados compradores. No notó la presencia de Nikolai a sus espaldas, quien observaba la pantalla de su laptop con una sonrisa arrogante y burlona. En su mirada no había rastro de amabilidad ni bondad, solo ira, ambición y desprecio. Sin ser detectado, Nikolai se dio la vuelta y se retiró de la habitación, dejando a Lyudmila sin darse cuenta. Siéntate con calma y elige un futuro hogar para tu familia, sin imaginar lo que vendrá después. Al amanecer del día siguiente, la rutina se inició como siempre. Liuda se despertó temprano para preparar el desayuno de su esposo, dispuso la mesa y lo alistó para su jornada laboral.
Ella misma planeaba ir a la empresa más tarde. Tras cerrarse la puerta tras Nikolai, el teléfono sonó y Lyudmila contestó de inmediato al ver que era su madre quien llamaba. «Hija, ¿ya estás en casa?», preguntó la voz al otro lado de la línea, desconcertante. «Ven a verme ahora, es urgente, Liuda. Comprendo que estés ocupado, evitaremos la llamada, sin embargo, debes confiar en mí, esta situación es sumamente relevante». Lyudmila se vio obligada a aceptar y solicitar con premura un taxi, sin comprender la razón detrás de la preocupación de su madre. Esta última, lejos de ser alguien que perturbaría a su hija adulta en plena jornada laboral, parecía estar atravesando una situación que traspasaba todos los límites. Luda se encontraba inquieta, incapaz de anticipar lo que le aguardaba al abrir la puerta, quizás su madre se sentía mal o algo más grave había ocurrido. Tal vez sus vecinos estaban molestando a ella, sin embargo. La realidad superó todas las expectativas con su toque de magia. La madre de Lyudmila, con un aire solemne y un deje de melancolía, le mostró algo sorprendente. Entre sus manos, sostenía un sobre de papel blanco común, de los que abundan en cualquier lugar. En su interior, un comunicado oficial de la oficina de registros revelaba que el padre de Lyudmila, Vasily Petrovich, había fallecido la semana anterior. A pesar de no haber mantenido contacto con su hija, decidió incluirla en su testamento por ser su única descendiente, de tu padre, rezaba el mensaje. Siendo el único heredero, la cantidad de dinero en la cuenta del fallecido parecía más que satisfactoria. Era como una ironía cósmica. Mi madre tomó la carta con incredulidad, sin poder asimilar que esto no estaba ocurriendo en una película de Goyu, sino en nuestra propia realidad. A pesar de su escepticismo inicial, pronto se vio inmersa en el torbellino de la herencia. Luda se apresuró de un lado a otro, visitando oficinas gubernamentales y realizando innumerables llamadas para cumplir con los requisitos necesarios. Ahora, con derecho a voto, cantaba alabanzas a la sabia decisión de su padre de adquirir algo nuevo. En una exclusiva zona residencial de la ciudad, rodeada de modernos edificios de lujo, Lyudmila rubricó el acuerdo de compraventa con Nikolai, reflejando una sonrisa de satisfacción. Finalmente, su anhelado sueño se había materializado, y el modesto apartamento de un dormitorio, adquirido en su mayoría con la herencia de su padre, no importaba. A pesar de ello, la tranquilidad no llegaba, ya que debía partir en un viaje de negocios. Nikolai, con una sonrisa que recordaba al gato de Cheshire, irradiaba felicidad y serenidad. Sin embargo, ambos guardaban sus propias razones. Las sonrisas eran radicalmente distintas, reflexionaba sobre la incredulidad de alguien que desconoce por completo las normas legales. Adquirió un flamante apartamento con fondos que eran exclusivamente suyos, y la propiedad de esta vivienda se comparte automáticamente entre ambos debido a su matrimonio oficial. Qué satisfactorio resulta lidiar con una chica tan ingenua, ciertamente, él tiene solo la mitad de las cartas, pero la inducirá a ceder la mayor parte de su fortuna para deshacerse del de inmediato y salir victorioso. No hace falta aguardar, la opulencia acaba de tocar a su puerta. En sus manos ahora, nunca desperdiciaría la oportunidad. Lyudmila se encontraba ocupada empacando sus pertenencias y trasladándose, mientras Nikolai preparaba una sorpresa asombrosa para ella. Aunque a este joven no le agrade la situación, ¿quién es el responsable? La gente debería haber mantenido en secreto que su padre, de mente cerrada, falleció y le dejó una gran fortuna, y ella, por su parte, pensó, ahora llega el momento de saldar cuentas. Después de todos esos años que pasó a su lado, él también comenzará a vivir. Poseerá todo lo que anhela, una compañera amada, un lujoso automóvil, hermosos hijos y, sobre todo, la plenitud. Será como un próspero caballero. Él lo adquirirá con sus recursos y de ninguna otra forma, y ella, ¿quién se cree que es también? Para mí, Pam. Ahora, sin duda, todo se desarrollará a su favor. Nikolai regresó temprano del trabajo, pero no tenía prisa por revelar sus intenciones. Después de disfrutar de una cena sustanciosa, observó detenidamente el apartamento y declaró, Liudka, deja de esconder cosas, creo que es momento de actuar. Sin tapujos, estoy convencido de que tienes la capacidad y la necesidad de desvelar la realidad. Yo tengo una pareja adicional, mientras que tú no. Tengo la habilidad de expresarme, solucionar tus problemas, en resumen, ayúdame a encontrar un hogar familiar tan lujoso, te lo agradeceré. No puedo dejar de mencionar que para Lyudmila, esas revelaciones fueron totalmente inesperadas, su esposo parecía estar alegre de manera dolorosa en ese momento. Al adquirir este apartamento, resultó doloroso valorarlo considerando qué tipo de servicios había en la zona.
¿Existen escuelas y guarderías para los niños? ¿Fue acaso ingenua al pensar que todo esto era solo porque aún tenía esperanzas de que algún día sucediera? Nikolai confirmó rápidamente que Liuda podría tener un hijo. El temor que sientes por haber pronunciado una simple, aunque dolorosa, palabra en el momento equivocado. ¿Quién necesita a alguien tan insensible? Sabías que anhelaba tener un hijo, pero no pude concebir porque una vez descuidé mi responsabilidad y opté por interrumpir el embarazo. Mi hijo llegará al mundo pronto, ¿te imaginas que no comprenda la dicha que esto conlleva? Por tanto, apresúrate, de lo contrario enviaré tus pertenencias por correo si así lo prefieres. Obténlas ya. Simplemente no tiene lógica, pero las llaves están ahí. En nuestro viejo piso, proporcioné a Natasha lo que requería, ya que es madre, al igual que yo. No tienes a nadie a tu lado, eres un vacío superfluo. Así que te acomodarás en algún lugar en este mundo, no me molestes, puedes ir con tu madre. Te tocará lidiar con la antigua ausencia. Si ella ya ha dado a luz, eres tan prescindible y torpe, ¿qué camino debes seguir ahora? Y sí, te recuerdo una vez más este apartamento. Es de los dos, pero no te lo entregaré, pronto daré a luz, inscribiré al bebé aquí. No dispondrás de tiempo para realizar ninguna actividad como resultado. Bajo la ley, no tienes la facultad de negarme permiso, ya que estoy inscrito aquí y soy el padre, desafortunadamente no podrás llevar a cabo la venta del apartamento. Te entregaré la mitad del precio poco a poco a lo largo de los años. Que me quiten el sueldo los alguaciles, con un hijo a cuestas y una madre que no tiene tiempo para las personas mayores. Soy como una flor marchita, siempre aquí, sin salir. Liudmila escuchó a Nikolai y lo observó con detenimiento. ¿Por qué no captó de inmediato las intenciones de este hombre? ¿Por qué siguió conviviendo con él sin darse cuenta de lo que tramaba? ¿Dónde quedaron los modales refinados y la amabilidad que solía desplegar cuando necesitaba algo de ella? ¿Acaso ante ella solo mostraba destreza? Un estafador solitario, sin más compañía. Está bien, no hay necesidad de disculparse. Después de tantos años vividos, ¿qué opciones nos quedan ahora? No podemos retroceder en el tiempo ni revelar secretos. Sin embargo, logró asegurarse de que todo estuviera a su favor. Fue crucial contar con verdaderos expertos en el camino, personas atentas como el notario que redactó el testamento. ¡Qué alma tan excepcional! Este hombre le aconsejó sabiamente sobre sus acciones, y al final, todo se resolvió. Cuando finalmente enfrentó la verdad, ¿por qué te quedas ahí inmóvil? A Nikolai le resultó incomprensible. De acuerdo a sus estimaciones, en este momento Liudmila debería haber estado completamente desquiciada al descubrir que no solo la había engañado y vivido con la niña al lado, sino que también le había despojado de todos sus bienes hasta dejarla sin nada, ni siquiera lo que había ganado juntos ni lo que había heredado. Sin embargo, Liudmila, por alguna razón misteriosa para él, se mostraba serena como una boa constrictor. En ese instante, una sensación ominosa, una premonición distante de que no conocía todo y no lo había previsto todo, se apoderó del hombre. Nikolai apartó todas las dudas como si fueran obstáculos en su camino. ¿Qué podría estar mal allí? Al ver el apellido y las iniciales de su esposa en los documentos de propiedad del departamento, comprende que todo pertenece a ella. Ahora ella tiene la posibilidad de actuar, de luchar por quedarse aquí, pero es consciente de que él no le permitirá permanecer aquí por mucho tiempo y felizmente. Ella ya ha analizado la situación detenidamente, sabe que él le mostrará un paraíso de diamantes, pero eso no es lo que está considerando Liudmila. De pie y observando con una sonrisa en el rostro, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que se ha extraviado? Fuera de la vista, durante su matrimonio se adquirió el apartamento, susurró Luda con emoción, como si confiara en que en lo más profundo de su ser la conciencia de Nikolai despertaría y todo cobraría sentido. ¿Por qué me estás echando? Me iré ahora con Kolenka, pero Nikolai simplemente se alejó como si fuera una molestia, su actitud lo dejaba claro. ¿Por qué debería importarme lo que te suceda, incluso si terminas bajo un puente o una cerca? El hombre expresó lo mismo, pero de manera aún más hiriente hacia Liuda. Bueno, piénsalo, pronto seré madre y él tendrá un hijo. Continuaré protegiéndolos, a ti y a lo que representas, siendo una adulta que no pudo darme un hijo. Por lo tanto, ya no debo preocuparme por ti. Deja de hablar. No entiendo por qué aún no has empacado para irte de mi hogar, pero Liudmila no sentía prisa por marcharse. En cambio, dirigió a su esposo una mirada larga y triste, la cual hizo que Kolya se sintiera incómodo de repente.
Recordaba claramente que estaba actuando en contra de la ley y su conciencia, pero no tenía intención de ser honesto con ella. Él tiene la costumbre de utilizarla, lo que implica que no le queda más opción que acatar sus órdenes. Liudmila se sentó a la mesa y repitió con mayor serenidad. En ese momento, Nikolai apenas percibió su voz. ¿Te parece normal que me trate así después de tantos años de matrimonio, Kolya? Sin embargo, él empezó a impacientarse con esta relación reveladora que no seguía el guión que había imaginado, agotando al hombre. Lo que ella le dijo no aportaba nada nuevo, y era hora de que él se dirigiera hacia donde se encontraba su amante. Aguardando su llegada, la mujer que llevaba en su vientre la semilla de su amor, aquella capaz de convertir sus sueños en realidad. Su anhelo de felicidad y descendencia, en contraposición a este lugar estéril y vacío, sin embargo, este apartamento representa una excelente oportunidad para él. De lo contrario, tendría que ingeniar algo, hallar una salida, crear algo nuevo y así obtener todo lo que necesita. Todo lo que resta por hacer ahora es insistir en que esta pequeña amada se marche lo más pronto posible, sin importarle a dónde vaya. Porque si decide quedarse, entonces todo será magnífico y perfectamente planeado en todos los aspectos. El plan fracasará. No es seguro que el tribunal esté de su lado. Por otra parte, en definitiva, ella también posee ciertos derechos sobre esta propiedad. Efectivamente menospreció a su esposo, es evidente que lo menospreció en gran medida si ahora empieza a descubrir que ella quien escribir, perderá el techo sobre su cabeza y es muy probable que él también lo haga. Esto no puede ser permitido, lo cual implica que debería simplemente asustarme. Huí de allí lo más rápido que pude. Me senté en silencio y me abstuve. Incluso ahora me mantengo al margen, no comprendo qué más debo explicarte. Con prontitud preparé mi bolso y me alejé del lugar. Posteriormente contacté a las autoridades para informarles que ocupaba un cargo de liderazgo. Residencia, si aquí estás en mi presencia en contra de mi deseo, cesa de ocupar este espacio y creer que tienes poder de decisión. Mis padres me advirtieron hace tiempo que no perteneces a nuestra familia debido a tu incapacidad para florecer, no puedes engendrar vida, pero no importa, no pudiste hacerlo, nadie más podrá hacerlo por mucho tiempo. Liudmila contempló a este hombre con el que compartió tanto tiempo, a quien amaba, con quien caminó, una gran parte de su vida simplemente se esfumó. Es reconfortante que finalmente haya mostrado su verdadera naturaleza. En este momento, a sus años, lejos de la vejez, cuando nadie la necesita realmente, resonó la frase orgullosa y firme de Nikolai una vez más. Mi amiga Luda soltó una risa, quizás la primera en mucho tiempo, mientras sacaba un pañuelo y, entre risas y estremecimientos, se tornaba seria de repente, clavando su mirada en su esposo antes de dirigirle alguna queja. Kolenka. Sería enriquecedor sentir curiosidad por ti. Tras tu partida, no están satisfechos con sus propias opiniones. ¿Qué opinas? No presencié cómo me tratabas, solo me veías como una fuente de ingresos cuando viajabas por negocios, llevándome a nuestro pequeño apartamento de una sola habitación. Papá, no hace falta que evites mi mirada porque me he enterado. Pero, ¿por qué tuvimos que discutir? Esto ocurrió mientras nos alistábamos para cambiar de residencia. ¿Sería demasiado inocente de tu parte creer eso? Estaría dispuesto a compartir al menos una similitud contigo. Además, también obtuve ganancias por todas nuestras posesiones. Soy única, así que presta atención, querida. Ahora estás actuando de manera imprudente. Independientemente de si estás sin hogar o no, si tus padres te ofrecen refugio, parece que te están mirando con desconfianza. ¿Ni siquiera lo consideras? Al revisar los documentos de estos lujosos apartamentos, si hubieras investigado la historia del lugar, sabrías que mi madre lo adquirió y me lo regaló. De la superficie total, alrededor de 10 que compré. Aunque firmaste un contrato de compraventa, no te corresponde ni la mitad de esa pequeña parte porque, en cualquier caso, demostraré que he transferido el dinero de la compra directamente desde la cuenta en la que mi difunto padre lo depositó y el derecho de disposición que heredé. Por lo tanto, no tienes ninguna relación con este apartamento si decides reclamarlo. Además de tu descarada hermana, esta no es una buena idea en un arrebato de avaricia. Firmaste todos los documentos que te di, por lo que consideré injusto dejarte todo a ti. He sacrificado mi salud y felicidad mientras tú disfrutabas en casa con tus amantes. Por eso, voy a alegrarte, ya que poseo un documento de cesión de ese piso, firmado por ti y entregado directamente en mis manos. Aunque la legalidad no esté completamente clara, no hay manera de probar nada. En la habitación,
Se escuchaba un flujo de palabras vulgares mientras Lyudmila mostraba lentamente copias de los documentos de ambos apartamentos. La mujer era cautelosa, prefiriendo mantener los originales lejos de aquellos que no estaban del todo en sus cabales, debiendo conformarse únicamente con los duplicados en su dispositivo móvil. Por lo tanto, prepara tus pertenencias y retírate de este lugar. Buenos días, ten en cuenta que no estoy teniendo formalidades contigo. Voy a aclararlo mejor. ¿Por qué estamos aquí sentados, esperando a alguien? Nikolai se balanceaba sobre la mesa, incapaz de asimilar tan rápidamente los cambios tan drásticos en su destino. Simplemente no lograba comprender cómo podía perder de vista el hecho de que su esposa, a quien despreció durante tanto tiempo, no solo lo engañó, sino que también lo golpeó en la cabeza. ¿Y ahora qué se supone que haga? ¿Dónde alojar a las amantes que viven con él y qué sucederá si se niegan, especialmente Natasa? Es muy probable que también vayan en su búsqueda justo después de que Lyudmila los expulse de ese lugar. Kolya soltó un gemido y se cubrió la cabeza con las manos. Hace poco tiempo, todo resultaba sencillo y claro para él, y el porvenir se mostraba como un panorama completamente idílico y sin obstáculos. Sin embargo, en la actualidad, el horizonte se ha oscurecido con nubes amenazadoras y el cielo llora con intensidad sobre la tierra. Cuando Luda rió de nuevo, su risa estaba impregnada de tanto sufrimiento que Nikolai preferiría taparse los oídos con las manos para no volver a escuchar algo similar. Ah, así lo expresaste, mencionó finalmente. Bueno, Kolenka, la ladrona. El delincuente se apoderó de un bastón, mientras que yo obtuve beneficios con mi vara y tú no, esa es la disparidad que nos distingue. Por tanto, en este momento me dispongo a saborear la existencia en este opulento piso que siempre anhelé. Mientras tanto, tú te dirigirás al lugar al que me remitiste, bajo el puente, al otro lado de la valla, allí estarás. Lyudmila se encargó de asegurar la casa después de que Nikolai se fuera, cerrando las puertas y llamando a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Luego, notificó al conserje que el acceso a ese hombre estaba prohibido. Después, se relajó explorando el sitio web de una agencia de viajes, emocionada por las futuras aventuras que le esperaban. Y un descanso lleno de emociones.